Como ha dejado patente la COVID-19 o la viruela del mono, que estamos ya viendo en los medios todos últimamente, las enfermedades no conocen fronteras. Hay un dato de la Organización Mundial de Sanidad Animal que actualmente se llama OMSA, ha cambiado el acrónimo, antes conocida por OIE, que es relevante. Dice que 5 nuevas enfermedades humanas aparecen cada año y 3 de estas enfermedades son de origen animal. Este dato no solo refuerza la importancia del concepto One Health, que vamos a hablar hoy aquí, sino también que nos recuerda que el futuro de la I+D+I en salud animal, medioambiental y humana pasa obligatoriamente por estrechar lazos, por colaborar, como lo hacemos hoy aquí, en esta jornada de plataformas biomédicas. Y para ello voy a presentar a los miembros de la mesa redonda que me acompañan hoy aquí. Son expertos de sanidad animal de referencia en España y os voy a pedir que me deis primero un titular, unas palabras clave, una frase que responda un poco bajo vuestro punto de vista qué papel juega la prevención en el One Health. Y en primer lugar, y por orden de asiento, voy a ir presentándoos. José Luis Sáez es jefe de área de Programas Sanitarios y Zoonosis de la Subdirección General de Sanidad e Higiene Animal y Trazabilidad del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. José Luis, ¿tu titular? Hola, buenos días. Pues nada, muchas gracias. Y bueno, mi titular sería la prevención, el control con todas sus herramientas, incluida la vigilancia, la bioseguridad, el uso de herramientas como las vacunas o los test de diagnóstico en sanidad. Los programas de sanidad animal tienen un impacto en salud pública porque estamos trabajando con zoonosis y siempre, pondremos luego ejemplos, un programa que haya conseguido erradicar una enfermedad en sanidad animal, que sea una zoonosis, pues paralelamente ha conseguido limitar el impacto que ha tenido la enfermedad en salud pública. Muchas gracias, José Luis. Andrés Fernández es presidente de BT Industria y CEO del Grupo Zendal. Andrés, ¿tu titular? Bueno, la prevención, desde mi punto de vista, es el futuro. No debemos aspirar a curar enfermedades, sino a que no existan. Y eso solo se puede hacer mediante la prevención. Natalia Mayó es directora del Centro de Investigación de Sanidad Animal del Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentaria, IRTACRESA. Natalia. Bien, bueno, yo en primer lugar agradecer también que nos haya invitado a dar voz, ¿no?, a la investigación en veterinaria en esta jornada de plataformas de biomedicina. El titular para mí sería que, bueno, la próxima pandemia, el próximo microorganismo, ¿no?, que nos va a causar una pandemia, seguramente ahora mismo está circulando en los animales, ¿no? Y, por lo tanto, la vigilancia, la detección precoz, ¿no?, de estos microorganismos en estos sectores, ¿no?, en el sector animal, salvaje, de producción, etcétera, pues es vital para poder prevenir futuras pandemias en humanos. Gracias, Natalia. A tu izquierda está Rosario Bullido, es jefa de área de evaluación de medicamentos biológicos inmunológicos veterinarios de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, AEMS. Charo, ¿tu titular? Bueno, buenos días primero y muchas gracias por la invitación. Y nada, mi titular, como es muy corto y ya sabéis dónde trabajo, pues para mí la prevención en sanidad animal es crucial y además es crucial para la prevención en la sanidad humana, no solo para el animal. Y además, ya sabéis que es uno de los pilares o para mí papeles muy importantes para la lucha frente a las resistencias antimicrobianas. Muchas gracias, Charo. Por último, María Teresa Martín es decana de la Facultad de Veterinaria de Barcelona y presidenta de la plataforma One Health y también de la Conferencia de Decanos y Decanos de las Facultades Veterinarias de España. Bien, yo ligando un poco con el inicio, ¿no?, el papel de la prevención en One Health, obviamente la prevención es muy importante dentro de lo que es el enfoque One Health, pero yo iría más allá, ¿no?, porque el enfoque One Health en sí mismo es preservar todos los activos generadores de salud, no solo la prevención. La prevención obviamente es una parte fundamental de One Health, pero también conservar y preservar todos los activos generadores de salud. Muchas gracias a todos y bienvenidos. Vamos a ir desgranando todo lo que habéis ido comentando en diferentes temáticas. A mí me gustaría empezar por las enfermedades que ya hemos venido hablando, que son las enfermedades que se transmiten o se pueden transmitir a las personas, las llamadas zoonosis, que los veterinarios tienen en su lema Hygiea Pecoris Salus Populi, la salud del ganado es la salud del pueblo. Y empezando por este tipo de enfermedades y por esta prevención, Andrés, me gustaría preguntar
A día de hoy, cuando la gente habla de zoonosis, la gente piensa en COVID-19, ¿no? La industria en ese momento, ¿cómo reaccionó, bajo tu punto de vista? En el momento que apareció la pandemia, dices. Bueno, yo creo que reaccionó como la sociedad. Es decir, la industria en ese momento lo que se puso es manos a la obra a poner todas sus herramientas, todos sus activos y toda su materia gris a colaborar con la sociedad y con los organismos públicos también en erradicar probablemente el problema más grave que teníamos en ese momento. Con lo cual, lo que dimos fue una respuesta, desde mi punto de vista, ágil y generosa en salir de un hoyo en el que de repente nos encontrábamos. Siempre con el apoyo también del tema de la investigación. Y continuando con la pandemia, Natalia, hablando también de la investigación, ¿crees que la pandemia también ha hecho que se cambie, se mejore en tema de política de I+D? ¿Hay mayor inversión ahora o en el futuro para este tema, estas investigaciones en enfermedades zoonóticas, la COVID u otras enfermedades? A ver, sí, es cierto que la pandemia también ha supuesto para nosotros una oportunidad, ¿no? Y es cierto también que están llegando más fondos de investigación a la investigación en sanidad animal. Realmente somos un poco el hermano pequeño, con lo cual no tiene nada que ver con los fondos que llegan a salud humana. Y en ese sentido, yo creo, ¿no?, que deberíamos también reivindicar, ¿no?, el papel que la sanidad animal juega, no únicamente en el tema de las zoonosis, que ya sabemos, bueno, aquí se ha dicho ya, ¿no?, el papel de preservar, ¿no?, el reservorio animal como origen de posibles zoonosis, pero además quizás no nos damos cuenta de que también estamos asegurando los alimentos. Es que estamos en un momento, por ejemplo, en este mes de marzo, en Gran Bretaña, con los brotes de gripe aviar, pues se quedaron sin huevos en los supermercados. Y pues es una enfermedad que, si no la controlas, puedes desabastecer la cadena alimentaria. En ese sentido, creo que el hecho de invertir en la investigación en sanidad animal es crucial, no únicamente para las enfermedades zoonóticas, sino también para asegurar alimentos y alimentos seguros. Claro, efectivamente. El tema de la prevención es importantísimo para evitar la enfermedad animal y también para evitar que se pierda producción, ¿no? Como ha comentado nuestro presidente en la inauguración, es el 20% a nivel mundial de la pérdida de producción por enfermedades de los animales. Sí, sí. Y bueno, hemos hablado de la COVID y esto también nos acerca un poco al tema de la prevención de las vacunas. Charo, es importantísimo el tema de las vacunas, tener herramientas de prevención, y me gustaría preguntarte desde la agencia, desde el punto de vista global que tenéis vosotros, de qué se está investigando, qué se está registrando. ¿Hay solo vacunas? ¿Hay nuevas tecnologías, nuevas terapias? Cuéntanos un poco. Bueno, pues hablando primero de zoonosis, pues ya tenemos bastantes vacunas, que aquí lo sabemos muy bien, tanto la parte de la agencia como todos los que estamos aquí sentados, y muchos seguro de los que nos están escuchando. Ya sabéis que pues eso, tenemos ya vacunas frente a rabia. Si hablamos de vacunas actuales o cercanas frente a zoonosis, yo estaba pensando en las de... Me refiero también, quiero poner en valor la parte de investigación que se ha hecho aquí en España, también poner en valor pues eso, todos los investigadores que hay de CRESA, cómo luego esto va hacia las empresas y cómo termina en vacunas autorizadas. Pues de estos ejemplos tenemos cercanos vacunas frente a salmonelosis, por ejemplo, de investigación española y de compañías españolas, vacunas frente a leishmania, en perros también de investigación española, que se ha hecho aquí los ensayos clínicos autorizados por la agencia, y también terminado con empresas que fabrican aquí. Y luego, además de vacunas, tenemos, por supuesto, otros medicamentos biológicos novedosos que no van solo frente a enfermedades zoonósicas, para enfermedades animales, de reciente autorización en veterinaria también, para que veamos en genérico o en global cómo va esto respecto a las terapias novedosas en humana. Pues tenemos anticuerpos monoclonales frente a enfermedades como dermatitis atópica en pequeños animales, o para el dolor en pequeños animales, o de reciente autorización células madre para tratamientos de osteoartritis en caballos. Estas son las terapias novedosas
cercanas. Y otra de las novedosas, o para mí me parece puntera y que ha sido novedosa en veterinaria antes que en humana, que no suele ser así, pues por ejemplo vacunas de DNA tenemos ya autorizadas en peces, y estas vacunas de DNA continúan los investigadores y las empresas pues eso, investigando en esto. En breve seguro que nos llegarán vacunas de ARN mensajero porque ya están en humana. Y otras investigaciones que estamos viendo o se está viendo en la legislación que tenemos actualmente, que luego a lo mejor hablamos un poquito de esto y de las nuevas guías, pues hay bastante investigación y asesoramiento científico respecto a bacteriófagos como nueva herramienta para, pues esto, para, digamos, luchar frente a bacterias y también tener alternativas a los antimicrobianos. Muchas gracias. Hay muchísimas novedades, no solo dentro de otras herramientas, sino en el tema de vacunas. Hay nuevos tipos de vacunas, ADN has comentado también, y luego también en el tema de sanidad animal de parásitos, ¿no? En el tema de lismanias, que normalmente las vacunas a lo mejor la gente piensa que es más para el tema vírico, pero también hay otro tipo de vacunas. Sí. Bueno, nos has dado una visión global un poco de lo que se investiga, lo que se registra. José Luis, hablando un poco de la visión global de las enfermedades que conocéis muy bien desde el Ministerio de Agricultura por todos los PNEAs, los Planes Nacionales de Erradicación de Animales, de enfermedades animales. ¿Podrías ponernos algún ejemplo de protocolos que llevéis a cabo? Hemos hablado de salmonela, pero a lo mejor algunos otros. ¿Y qué habéis aprendido? ¿Cómo hemos ido mejorando a lo largo de los años con estos protocolos? Bueno, pues como decía antes, en un concepto One Health, un ejemplo muy bueno de cómo se han aplicado herramientas de prevención, lucha o control en la erradicación de enfermedades en los animales. Antes lo hablábamos, pues un ejemplo es la brucelosis, ¿no? En España, en febrero de 2022, hemos sido declarados ya por un reglamento comunitario como país libre de brucelosis en bovinos. Ya el año pasado lo fuimos en ovinos y caprinos. Recordar que cuando empezamos los programas de erradicación hace 2 o 3 décadas teníamos miles de casos anuales en personas, cosa que actualmente es anecdótico, y la mayoría de los casos humanos que tenemos son por viaje a otros países, no autóctonos. Y bueno, pues aprendimos, por ejemplo, a que herramientas, además de las herramientas clásicas de lucha y control de enfermedades, como pueden ser el control de movimientos de animales, incrementar la vigilancia, pues pudimos utilizar nuevos desarrollos, como por ejemplo las vacunas, a la hora de erradicar los últimos focos que tuvimos de brucelosis bovina en ciertas zonas. En la anterior década tuvimos la suerte de que tuvimos a disposición una nueva vacuna que se podía aplicar de forma masiva a los animales. Se autorizó en el año 2004 por la Unión Europea, y España fue uno de los primeros países en aplicarla y en implementarla, que fue la vacuna RB51, y que nos sirvió, pues eso, no solo como herramienta de prevención, sino como herramienta de lucha, junto con otras, porque, como decimos siempre, las vacunas, o una solo de los componentes, no es la bala de plata que va a erradicar la enfermedad, sino con todo el otro conjunto de medidas, porque había que combinar esa vacuna nueva correctamente con los programas de vigilancia, es decir, con las pruebas de diagnóstico que se utilizaban. Otros países la han utilizado y la están utilizando, pero cuando no la combinas en una estrategia bien diseñada con las técnicas de diagnóstico adecuadas y otras medidas adecuadas, pues fracasan los programas. En España yo creo que en eso podemos exportar lo que hemos hecho y cómo lo hemos hecho, porque lo hemos hecho de una forma que ha demostrado que hemos podido erradicar la enfermedad en un periodo relativamente corto de tiempo. Pues evidentemente este es un ejemplo. Otro con el que estamos trabajando ahora, otra enfermedad como es la tuberculosis bovina, en la que no disponemos de momento de una herramienta como es la vacunación, pues estamos adaptando nuestros protocolos porque los mecanismos de lucha tradicionales, que sabéis que en producción animal generalmente, o en sanidad animal, es el diagnóstico de la detección temprana de la enfermedad para eliminar los animales infectados, limitar los movimientos, pues hemos visto que no es suficiente. No es suficiente porque, además de no disponer de una vacuna, tenemos un reservorio silvestre que no teníamos en brucelosis, un reservorio silvestre grave, como es principalmente en España los jabalíes, ¿no? Ayer clausuramos en la Universidad Autónoma de Barcelona con el IRTA CRESA un proyecto muy importante que se llama InnoTub y que ha estado investigando en todas estas herramientas, y gracias a un equipo de investigación de la Universidad Autónoma de Barcelona y del CRESA, que trabajamos con ellos durante muchos años, nos asesoran en el Programa Nacional de Erradicación, estamos desarrollando herramientas y plataformas para evaluar y mejorar la bioseguridad de las explotaciones ganaderas, para limitar esos
estrechos contactos entre el ganado doméstico y las especies de la fauna silvestre reservorio, para, trabajando en paralelo, ir declarando zonas libres de la enfermedad. De hecho, ya tenemos varias comunidades autónomas, Galicia, Asturias o el País Vasco, declaradas como libres de tuberculosis bovina. Este año vamos a declarar Cataluña, ya también como región libre de tuberculosis bovina, pero tenemos que trabajar en eso, en la bioseguridad, porque tenemos un reservorio en la fauna silvestre que nos puede hacer reemerger la enfermedad. Salmonela, pues ya lo habéis comentado, igual, tenemos disponibles a través de los programas nacionales de control de salmonela nuevas herramientas, como este año ya podemos disponer de una vacuna que se puede aplicar en el periodo de puesta de las gallinas, cosa que antes no teníamos, pero igual es fundamental no relajar los otros componentes del programa de control de la enfermedad, que es la bioseguridad, porque si vacunamos, pero relajamos la bioseguridad de las granjas, no aplicamos correctamente los protocolos de limpieza y desinfección, de control de roedores, el personal se relaja a la hora de intercambiarse materiales de un solo uso al manejar las distintas manadas de gallinas, pues no es efectivo, ¿no? Todo esto pues tiene que hacerse en paralelo. Has contado 3 ejemplos, pero realmente son muchísimos los que hacéis. Los programas, me refiero, que lleváis a cabo a nivel España en multitud de tipos de enfermedades y cómo os adaptáis también al área de prevención de cada una de ellas, ¿no? Porque no tiene nada que ver a lo mejor la tuberculosis como la brucelosis con la salmonelosis y no son las especies animales las mismas, ¿no? Y el tema de bioseguridad también sois pioneros, ¿no? Ahora lo hemos aprendido en la COVID-19 en humana, pero en veterinaria, en las explotaciones se lleva llevando a cabo mucho tiempo. Bueno, hemos, Maite, hablado con la investigación, con las empresas, con la industria, con la investigación también. Y me gustaría preguntarte, porque eres decana de la Facultad de Veterinaria de Barcelona, pero eres presidenta de la plataforma One Health. Y me gustaría preguntarte qué tipo de entidades son miembros de esta plataforma, en qué consiste y hacia dónde vais. Bien, en esta plataforma aproximadamente actualmente somos unas 130 entidades de diferentes sectores, hay del sector empresarial, el sector académico, sociedades científicas, centros de investigación y de múltiples disciplinas. Hay veterinarios, del sector de la enfermería, biólogos, ciencias ambientales, psicólogos, ciencias de la comunicación. Bueno, pues somos una entidad pues, multisectorial y multidisciplinar, un poco con el espíritu de lo que significa el concepto One Health de la salud, ¿no? Que es abordar los temas relevantes en materia de salud desde todas las perspectivas posibles, ¿no? Por ejemplo, la COVID, pues ya sabemos todos los problemas que ha comportado de salud mental, un problema que iba, sobre todo en los jóvenes que ya teníamos antes de la COVID y que después de la COVID se ha incrementado sustancialmente, ¿no? Pues es obviamente que eso también es un tema, ¿no?, que se tiene que abordar porque es multifactorial, porque en definitiva eso es One Health, ¿eh? Es tener en cuenta no solo los factores medioambientales, la salud animal, sino también los factores culturales, económicos y sociales que condicionan el estado de salud de una persona, ¿no? Y eso es, bueno, con esta plataforma lo que pretendemos básicamente es pues, intentar, ¿no?, empezar a establecer esas conexiones entre disciplinas que podríamos decir estamos alejadas. ¿Por qué? Porque todo el avance en el conocimiento que hemos tenido, que es obviamente muy, muy importante y beneficioso a muchos niveles, también lo que nos ha hecho ha sido que nuestro mundo particular, el de cada uno de los profesionales, se nos ha ido empequeñeciendo. Somos capaces de ver únicamente por nuestra ventanita, ¿no? Y ahora, pues claro, de repente tenemos que ver la salud con todo lo que ello comporta, ¿no? Y eso ya es de por sí dificultoso. Habéis hablado en mesas anteriores de la dificultad que en vuestro sector diferentes entidades, una de tecnología se ponga de acuerdo con la de farmacéutica, ¿no? Porque que si el lenguaje no es, pues imaginaros ahora esto extrapolado pues a la multitud, ¿no? Entonces, ese es uno de los objetivos y otro de los objetivos es contribuir en la medida de lo posible a que vaya calando la cultura esta de One Health, ¿no? Porque en definitiva One Health implica un cambio cultural en cómo entendemos la salud. Anteriormente, Julio Mayol, en la mesa anterior,
ha dicho una cosa que es exactamente así. Nosotros no hablamos de salud, hablamos de enfermedad. Nosotros entendemos la salud desde la perspectiva de los tratamientos y la cronicidad. Y eso se ve en nuestro día a día, cuando hablamos. Hablamos de reforzar el Sistema Nacional de Salud. Hablamos de reforzar el sistema de atención hospitalaria y atención primaria. No estamos hablando de reforzar lo que son los activos, las fuentes generadoras de salud, ¿no? Y eso es un tema cultural, ¿no? Y entonces, claro, para ir entendiendo y que esto vaya calando, es necesario, ¿no?, pues impulsar ese cambio cultural. Maite, lleváis poco tiempo, pero realmente ya sois muchas entidades, tenéis ya un comité y queréis consolidar, ¿no?, más la plataforma One Health. Sí, como ha dicho María, de hecho es que no tenemos ni un año de vida, como quien dice, ¿no? Porque todo esto se fraguó, podríamos decir, justo con la pandemia. Bueno, la pandemia obviamente ofrece sus ventanas de oportunidad para ciertas cosas. El concepto One Health venía siendo promovido desde el 2009 por diferentes entidades, entre ellas la Organización Mundial de la Salud, y era un concepto que parecía etéreo, nadie hablaba más que los veterinarios, algunos médicos, tampoco la profesión médica, la enfermería no sabía ni de que existía este concepto. Pero claro, la pandemia nos abre esa ventana de oportunidad porque ahora todo el mundo es consciente de que realmente es imposible abordar una crisis sanitaria como la que hemos vivido únicamente desde el punto de vista de los servicios asistenciales y hospitalarios. Y es evidente que la respuesta ha sido muy rápida y que gracias a todo el desarrollo, a toda la investigación, pero eso es, ¿no? Bueno, pues de ahí partió la idea, ¿no? Entonces, claro, es que no tenemos ni un año, vamos haciendo y luego es eso, todos los que estamos implicados, Natalia forma parte de la junta directiva de esta plataforma, pues tenemos nuestras obligaciones profesionales que no podemos desatender, ¿no? Y entonces, claro, es sacar tiempo de donde podemos. Bueno, es un caso de éxito claro de colaboración, ¿no?, multi e interdisciplinar. Muchas de las entidades que están hoy aquí y que han hablado en las mesas redondas anteriores son miembros de esa plataforma One Health, ¿no? Otro caso de éxito, Natalia, es la red RISA, la red de investigación en sanidad animal, que os habéis unido todos los investigadores a nivel España. En esta red me gustaría que nos explicaras este caso de éxito también en investigación, en qué consiste un poco y qué queréis hacer. Sí, la red RISA pues, se creó hace un par de años y es una red en la cual hay ahora mismo unos 20, un poco más de 20 miembros y aglutina también pues, desde departamentos de investigación de universidades, centros de investigación, alguna empresa privada que se dedican a la investigación en sanidad animal. Y es un poco pues, dar a conocer, ¿no?, este ámbito de la sanidad animal que muchas veces pues, queda un poco relegado. Y que es importante el mensaje también de ver que en algunos ámbitos pues se solapa, ¿no?, con la investigación en salud humana. Y creo que bueno, la forma que tenemos un poco pues, de darnos a conocer y de divulgar lo que estamos haciendo, buscar sinergias, ¿no?, entre nosotros, pero también con otros grupos de investigación biomédica, etcétera, pues es esta plataforma, RISA. Muchas gracias. Hablando un poco de colaboración, y en este caso de colaboración público-privada, Andrés, me gustaría preguntarte desde el punto de vista empresarial qué tipo de instrumentos, actividades o ideas crees que pueden ser relevantes para vosotros, para que la industria pueda incrementar esta colaboración público-privada y sacar nuevas herramientas en tema de prevención o en otras. Bueno, se habló mucho en una mesa anterior sobre eso, ¿no?, que iba dedicada específicamente a colaboración público-privada. Creo que fue muy interesante. Yo creo que faltó un elemento crítico y para esa colaboración público-privada, tanto los públicos como los privados tenemos que tener mentalidad de colaboración y esa es la base de la colaboración. Si estamos enfocados, si tenemos ganas y queremos colaborar, lo vamos a conseguir. Yo creo que eso ha sucedido durante la pandemia. Creo que la pandemia nos ha forzado a hacerlo. Nosotros llevamos, en Zendal, llevamos haciéndolo desde hace muchísimos años. Antes,
José Luis comentaba la RB51, que es un fruto de colaboración público-privada, en este caso no nacional, sino que viene de un instituto público americano, en colaboración con nosotros y que bueno, fue una gran revolución en el campo de la brucelosis bovina. Pero sí que es verdad que requiere a veces una mentalización, un saber llevar las cosas, que es muy importante. Sin esa parte, quizá deberíamos llamarle emocional, no vamos a ningún lado. Por otro lado, pues abundar. Bueno, pues hay elementos financieros que nos ayudan mucho en la colaboración público-privada y Javier lo comentaba en la mesa anterior, el CEDETI está poniendo toda la carne en el asador para que suceda. Hay elementos también regulatorios que nos deberían ayudar porque no solo es dinero y a lo mejor si conseguimos un camino que facilite los proyectos que van por colaboración público-privada, pues tenemos un paso adelante muy importante. Y yo creo que hay otra parte que es en la colaboración con los institutos públicos y universidades. Nosotros también en la compañía lo hacemos mucho, pero porque hemos dedicado a personas en exclusiva a hacer lo que se llama scouting por las universidades, por los proyectos, a conocer tecnologías. Pues quizá si el acercamiento fuese mutuo, pues también facilitaríamos ese tipo de proyectos. En el mundo en el que vivimos, en el sanidad animal y en sanidad humana, en los dos, no hay que desdeñar nunca lo que es el camino regulatorio. Entonces, desde ese punto, la colaboración con la agencia es fundamental. Ayer tenía una reunión específica sobre este tema con una startup que ahora mismo está a punto de desaparecer y que su único error fue que se creyó que lo sabía todo y que decidió hacer el camino regulatorio, que los que llevamos tiempo en este sector sabemos que hay que conocer muy bien sus especificidades y que además la agencia siempre está dispuesta a explicárnoslas y a colaborar, pues fueron, yo diría, como vaqueros. Y entonces al final llegaron al final del proyecto y nada de lo que había hecho les valía. Y como la financiación, desgraciadamente, no es ilimitada, pues el proyecto se acaba. Y no era un mal proyecto. Entonces, bueno, con todos esos factores, si somos capaces de colaborar y trabajar en ellos, haremos un mayor desarrollo de colaboración público-privada. También hay que romper una lanza a favor de lo que ya existe. Es decir, a día de hoy no es tan buena como nos gustaría, pero existe y hay proyectos de éxito. Comentábamos la RB51, pero bueno, nosotros tenemos ahora mismo un proyecto de una vacuna de ADN que comentaba Charo presentado en la EMA y si todo va bien, pues a final de año esperemos que esté en el mercado. O sea que existe y funciona. Muchas gracias, Andrés. Bueno, pues imaginemos que de aquí surge a lo mejor una colaboración público-privada del centro, a lo mejor de Natalia del Cresa, de la compañía Zendal de Andrés y queréis presentar un nuevo medicamento, un nuevo registro de una nueva herramienta o de una vacuna en Europa, Charo, o a nivel nacional, no lo sé. Desde el punto de vista regulatorio, ellos quieren lanzar este producto en humana y en veterinaria. Me gustaría preguntarte para que la gente conozca si los estándares son los mismos, son diferentes. Y han comentado también en otras mesas que formáis parte del grupo de trabajo de la EMA. Me gustaría que nos comentaras un poquito esto. Bueno, pues como introducción, bueno, primero respondiendo a la primera pregunta, que es muy interesante y nos pasa más de una vez, es decir, que viene una compañía o investigadores desde el inicio que han hecho su desarrollo en lo que sea. Pongamos una plataforma inicial que podría ser DNA, ¿vale? Vamos a poner ese ejemplo. Vienen con DNA en que han hecho algunos pequeños ensayos en animal de laboratorio, más alguno en lo que sería nuestro animal de destino, pongamos perro, ¿no? Más a la vez con esa plataforma DNA quieren ir también por otro lado a presentar su futurible plataforma para vacunas de uso humano. Bien. Cada parte tenemos nuestra regulación. Ahora mismo nosotros tenemos nuestro reglamento casi nuevo a estrenar, aplicable desde enero de este año, el reglamento de medicamentos veterinarios, pero lo que sí también quiero darle el mensaje o dejar claro es que los estándares en Europa de los medicamentos de uso humano y veterinario son muy similares.
En cuanto a calidad, por ejemplo, es prácticamente igual, digamos que tienen, pues ya digo, sus regulaciones específicas, pero por ejemplo la autorización o las GMP son unas guías generales, hay luego sus guías específicas, pero cómo se fabrica el medicamento es muy similar. Por eso, por ejemplo, ha habido esta gran colaboración de las empresas que tenemos aquí, Hacendal, o de otras empresas que tienen aquí sede en España, en cómo han colaborado rápidamente en fabricar estos medicamentos o productos de diagnóstico cuando era necesario para el COVID. Eso quiere decir que los estándares de fabricación son muy similares en veterinaria y en medicamentos de uso humano, pero luego, claro, los estudios de seguridad y eficacia son específicos de especie, es decir, los que son para humanas se hacen en humano, aunque su inicio sea en animal de laboratorio, y en nuestro caso los estudios que se hacen para autorizar una vacuna, pongamos pues esto, para perros, se hacen en perros. Es así de sencillo. Entonces, pues la legislación, lo que tenemos de novedad con este nuevo reglamento europeo para medicamentos veterinarios es que se ha desarrollado, se supone que para promover sobre todo esta innovación que está llegando y que ya nos ha llegado, también para promover y facilitar la lucha antimicrobiana y para facilitar en general el acceso a los medicamentos veterinarios. Y esto se ha hecho pues desde distintos puntos, pero para explicarlo desde el punto que más afecta a los medicamentos biológicos, lo que nos ha llegado como novedad es que tenemos nuevas definiciones muy en línea con las que ya tenían en humana de lo que es un medicamento biológico, incluso también tenemos nuevas definiciones y reglamentación más a nivel europeo de cómo se autorizan los ensayos clínicos, que no lo teníamos a nivel de medicamentos veterinarios, esto más regularizado a nivel europeo. Y entonces nos ha permitido esta nueva, o nos está permitiendo, y esperamos que a futuro llegue también, pues tener más claro o más predictible para los investigadores y para los laboratorios cómo va a ser la autorización de estas nuevas terapias que no teníamos hasta ahora bien reglamentadas en veterinaria. Entonces tenemos estas definiciones de que entendemos como nuevas terapias en veterinaria, que para que os quede pues, un mensaje así cortito sería terapia génica, terapia celular, terapia de fagos, nanomedicina, que también ya está incluida en nuestras definiciones, y luego se ha dejado un capítulo así abierto para cualquier terapia emergente, porque esto también hemos aprendido del pasado, de estos ejemplos que he puesto, de, por ejemplo, los anticuerpos monoclonales que ya se han autorizado o las células madre, no tenían una cabida específica en la legislación como la teníamos hasta ahora, ¿vale? Y ahora ya con esta nueva reglamentación, con nuevas definiciones y nuevas estructuras de dosieres para estos medicamentos biológicos o de nuevas terapias, esperemos que ayude a esta predictibilidad de qué vamos a pedir a estos investigadores que vengan con estos nuevos medicamentos. Has comentado el nuevo reglamento de medicamentos veterinarios a nivel europeo, pero que afecta directamente a España. José Luis, también el año pasado entró en aplicación el reglamento de enfermedades transmisibles. Me gustaría preguntarte, como hablamos de prevención, ¿qué papel juega la prevención en esta nueva legislación? Bueno, pues la Ley de Sanidad Animal Europea, la Animal Health Law, que fue aplicable ya a partir del 21 de abril del año pasado, 2021, pues se basó en un pilar fundamental, que era el lema Prevention is better than cure, prevenir es mejor que curar, ¿no? Entonces, pues lo que se ha desarrollado han sido este reglamento base por una serie de reglamentos de aplicación, en el cual pues, se incluyen todas las herramientas que hay de prevención, desde la vigilancia acompañada de la notificación obligatoria de cuando se detecta una enfermedad listada en ese reglamento comunitario o una enfermedad que no estando listada pueda considerarse emergente si hay riesgo de que no la tenemos en España y que pueda afectar a una especie animal que sea sensible. Otro reglamento específico para una vez que se introduce una enfermedad o que ya la tiene, eso es una enfermedad endémica, incluidas varias zoonosis de las que hemos estado hablando. Hay un reglamento específico de medidas de lucha, control y planes de erradicación y declaración de zonas libres, zonificación. Otro reglamento que ha desarrollado
todo lo que se centra en preparación, concienciación y control para enfermedades pues, que no tenemos pero que nos puede llegar, como por ejemplo la peste porcina africana o otras enfermedades, ¿no? Y otro reglamento específico que todavía está pendiente de aprobar, que es el uso de herramientas de lucha y de prevención de enfermedades, como puede ser el uso de vacunas frente a estas enfermedades o de medicamentos veterinarios, ¿no? Todo este es el marco en el que nos estamos moviendo ahora, y cuando hablamos de esta nueva ley de sanidad animal, lo que ha tratado es compilar en un solo marco todas las legislaciones que había anteriormente y que han servido para controlar, erradicar y prevenir ciertas enfermedades. Lo que hemos aprendido de la antigua legislación. ¿Por qué? Pues es muy importante para nosotros porque tenemos ese marco legal para este mundo tan cambiante que estamos viviendo. Y como antes decía Natalia, pues a lo mejor la próxima enfermedad, la próxima zoonosis que no tenemos está circulando ya en animales, ¿no? Y tenemos que estar preparados. No solo hemos aprendido de ello con la pandemia, sino con crisis que estamos viviendo en la actualidad y que de golpe y porrazo pues, te encuentras, como nos encontramos ahora inmersos en una guerra en una parte de Europa, que ha provocado pues, movimientos masivos de refugiados que, por ejemplo, pues, han venido con sus mascotas. Y al venir con sus mascotas de un país endémico en ciertas enfermedades que nosotros no tenemos, pues hemos tenido que adaptarnos, ¿no? Por ejemplo, Ucrania es un país endémico de rabia. Nosotros en España somos libres de rabia, estamos declarados libres de rabia en la península e islas. Tampoco tenemos equinococcus multiloculares, otra de las enfermedades que son endémicas en Ucrania, con lo cual pues hemos tenido que adaptarnos en base a esta legislación. Por supuesto, esos animales han acompañado a sus dueños sin cumplir los requisitos para entrada, porque en una crisis de ese tipo humanitario no pueden cumplir esos requisitos. Y aquí les estamos haciendo con la colaboración la verdad que tengo que agradecer la colaboración de todas las administraciones públicas, los servicios veterinarios oficiales, el Consejo de Colegios Veterinarios, los colegios regionales, provinciales, los veterinarios privados, que de manera voluntaria y altruista están colaborando con nosotros pues, en identificando esos animales, vacunándolos, extracción de sangre para titular anticuerpos frente a la rabia, efectuando las cuarentenas, por si apreciáis un caso de rabia, que lo pudiésemos detectar rápidamente y controlarlo, etcétera, etcétera, ¿no? En este mundo tan cambiante, pues tenemos que estar preparados y hay un reglamento especial para preparación para estas cuestiones que nos pueden ocurrir pues por guerras, crisis migratorias, cambio climático, etcétera, etcétera. Podríamos poner cientos de ejemplos de enfermedades, como me estoy acordando del año pasado, el brote que tuvimos epidémico de carbunco bacteriano en Castilla-La Mancha, Extremadura, que hacía años que no se producía. Se dieron una serie de circunstancias por la crisis económica, los ganaderos han dejado de vacunar porque, por supuesto, le ha subido mucho los costes de los insumos, los piensos, ahora estamos con la guerra pues todavía muchísimo más, con lo que tienen que destinar sus recursos a eso, alimentar sus animales, dejamos de vacunar en ciertas zonas que antes se vacunaban, coincidió con el aumento del precio de la energía que hizo que los pantanos se vaciasen para producir energía, con lo que sabéis que Bacillus anthracis deja esporas en el suelo que pueden aparecer décadas después. Eso pasó eso en una zona donde, además, por el cambio climático, en esa época había muchísimos vectores, mosquitos, tábanos, y se produjo una transmisión por tábanos de forma epidémica que nunca habíamos visto en España. Sí se había visto en países de África o tal, pero la vimos aquí en España por todo ese cúmulo de circunstancias, con lo cual pues tenemos que estar preparados y pudimos abordar ese foco tan grave de carbunco bacteriano porque teníamos vacunas en stock suficientes por empresas privadas, laboratorios privados que nos permitieron hacer vacunaciones en anillo. Yo creo que podría poner muchísimos ejemplos y tenemos que estar preparados para el futuro porque eso volverá a ocurrir. Efectivamente, hay que adaptarse, ¿no?, a las novedades, a los movimientos, ya sea por guerras o porque se aumentan los movimientos a nivel internacional y llegan enfermedades de otros países que antes no se conocían aquí. Y también hay que adaptarse en el tema del conocimiento de la nueva legislación, la nueva normativa y, sobre todo, en el tema de la formación. Maite, en ese sentido te quería preguntar, como decana de una facultad, en este caso de Facultad Veterinaria, pero también eres presidente de la Conferencia de Decanos de Veterinaria de España, el tema One Health en las aulas, para el conocimiento de los que formáis parte de la plataforma One Health, ya veterinarios, enfermeros, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Crees que es posible o crees que es necesario? A ver, os voy a dar mi opinión al respecto. Yo, por ejemplo, el concepto One Health se ha introducido ahora recientemente en el nuevo Real Decreto que regula las enseñanzas de bachillerato.
Se ha introducido en el ámbito en el bachillerato científico, creo que en lo que es la materia de ecología, ¿no? Ahí se ha introducido por primera vez en lo del concepto One Health, que es un avance importante, ¿no? Pero que a mi entender aún arrastra una idea sesgada de lo que es el concepto One Health, ¿no? Porque a mi entender el concepto One Health se tendría que extender a todos. Es decir, se tendría que trabajar desde primaria, bachillerato. Si queremos realmente tener una sociedad comprometida con la salud, necesitamos trabajar con ellos desde que son pequeñitos, ¿no? Y tienen que entender que después, escojan la carrera que escojan, pueden trabajar o poner sus conocimientos en beneficio de la salud, ¿no? Porque es como pensar que la salud o trabajar en salud no tiene nada que ver con la economía. No, tiene mucho que ver con la economía, igual que tiene que ver mucho con el conocimiento de nuestra sociedad, ¿no? Por tanto, el tema de One Health creo que se tendría que extender en educación básica, podríamos decir, y luego pues a nivel de universidad yo creo que tendría que hacerse extensible también a todos los grados, ¿no? Esto es una utopía en estos momentos, ¿no? Pero bueno, en definitiva es lo que se está haciendo actualmente porque se quiere realizar una transformación de la sociedad en cuanto a su visión sobre la perspectiva de género. Se está trabajando muy activamente en todo lo que es la educación, porque se está esperando ese cambio cultural en cómo, pues bien, es que esto es definitivamente es eso, ¿no? Es obvio que en las facultades de veterinaria, bueno, pues por nuestra propia naturaleza, ¿no? Podríamos decir que lo del concepto One Health ya nos viene como de antiguo, pues obviamente se trabajaba, ¿no? O se explicaba o se ponía de manifiesto, ¿no? No así en el grado de medicina. El concepto One Health no se aborda en los grados de medicina ni tampoco en enfermería, pues por lo que he dicho al inicio, ¿no? No es un concepto que realmente haya calado. Y primero tiene que calar, tiene que llegar. Bueno, estamos hablando de temas, sobre todo de enfermedades que se transmiten a las personas directamente o indirectamente por los alimentos, de One Health, pero hay otras enfermedades que afectan a los animales que nos afectan también porque comemos alimentos de origen animal, ¿no? Y afectan a la producción, a la sostenibilidad agroganadera. Me gustaría preguntaros, José Luis, por ejemplo, uno de los sectores más afectados es el sector ganadero. ¿El sector ganadero cree que hay que hacer más hincapié en el tema de prevención? Y no sé si podemos hablar, por ejemplo, de enfermedades que también salen ahora en los medios, como la peste porcina africana, que es vital para España, ¿no? Por el sector porcino que tiene, o a lo mejor la influenza aviar. No sé si nos puedes poner algún dato aquí. Bueno, sí, enfermedades como la peste porcina africana vemos que va avanzando lentamente, pero va avanzando, ¿no? Nosotros ya llevamos trabajando bastante tiempo con el sector en desarrollos de plataformas para evaluar la bioseguridad de las explotaciones ganaderas, porque la bioseguridad es fundamental, aparte de tratar de esperar que la investigación, bueno, pues en un futuro pueda conseguir el desarrollo de una vacuna para que nos ayude a prevenir la enfermedad, pero también hay que involucrar aunque no es una zoonosis, al sector One Health. ¿Por qué? Porque en nuestra estrategia estamos involucrando también desde hace años a la parte medioambiental, porque el medio ambiente forma parte también del todo, del concepto de una salud, para bueno, pues intentar tener también una estrategia en España para el control sostenible de las poblaciones de, otra vez voy a hablar de otro reservorio en fauna silvestre, que es el mismo que tenemos para la tuberculosis, pero en este caso es el jabalí, ¿no? La repercusión sería muy distinta en el caso hipotético de que entrase un foco de peste porcina africana en España, dependiendo de la población de jabalí que tuviésemos en las distintas zonas, ¿no? Entonces hay que trabajar en todas esas estrategias paralelamente a nivel de bioseguridad, prevención y si tenemos un reservorio silvestre, pues tratar de lo que nosotros denominamos tener unas poblaciones silvestres sostenibles, que se adapten a la capacidad de que el medio natural admite, ¿no? Porque si lo que tenemos son poblaciones gestionadas artificialmente por la actividad humana y se consigue altas densidades, pues tienen un fin económico, está claro que tienen un fin económico, pero hay que tener una gestión responsable y sostenible de esos posibles reservorios silvestres. Igual que la influenza aviar, se está discutiendo ahora
la posibilidad de implementar la vacunación ante la gran cantidad de focos que ha habido, sobre todo en algunos países. Nosotros hemos tenido en torno a 30 focos, pero hay otros países que han tenido cientos de focos de influenza aviar. Entonces, pues bueno, estamos a ver lo que hemos aprendido de estos focos que hemos tenido en España, que se han centrado en zonas muy concretas donde había una alta densidad de aves, y se ha centrado en granjas de aves de especies que tenían la bioseguridad menos buena, vamos a llamarla menos buena, con lo cual lo que hay que trabajar es en eso, en ver cómo con el uso de todas estas herramientas y la mejora podemos controlar estas enfermedades. Controlar es decir que se transmitan a nuestras poblaciones avícolas, porque es muy difícil controlar que las aves silvestres sigan sobrevolando nuestro país, se posen en las zonas de riesgo, en los humedales que tenemos y que alguna pueda introducirse en las explotaciones. Has comentado los reservorios silvestres y también hay que tener en cuenta que eso va cambiando, igual que también el vehículo de las enfermedades por los vectores, ¿no? Por ejemplo, lo que pasó, a lo mejor Andrés nos puedes comentar con el tema de la lengua azul hace unos años en España, que a lo mejor la gente no conoce porque no fue una zoonosis como tal, pero afecta al tema de la producción, sobre todo en rumiantes. Bueno, la enfermedad de la lengua azul cuando entró año 2003, 2004, José Luis también sabe de eso bastante, fue un gran problema y además las mortalidades en el ganado ovino en España eran muy elevadas. En ese momento no había una vacuna inactivada disponible y fue el Ministerio que nos llamó a las empresas que fabricábamos vacunas de sanidad animal para pedirnos que por favor desarrollásemos una vacuna inactivada contra la lengua azul, que ellos, si esa vacuna era exitosa, se comprometían a comprarlos, con lo cual yo creo que fue un gran ejemplo de compra pública innovadora. Y la verdad es que hubo 4 laboratorios que nos pusimos a ello, conseguimos sacar una gran vacuna y en pocos años se consiguió erradicar la lengua azul, con lo cual yo creo que fue un ejemplo para muchas cosas. Y que ha salido fuera de España, ¿no?, este caso de éxito de vacunas. Bueno, sí, en concreto a nosotros nos vino muy bien y fuimos líderes en el mercado europeo. Dio la casualidad de que poco después de entrar en España también apareció en Alemania y cuando apareció en Alemania lo que había en la Unión Europea era una sensación de pánico. ¿Cómo puede haber una enfermedad como la lengua azul en Alemania? Y entonces, bueno, pues la presión sobre los que teníamos vacunas, eso era un nuevo serotipo. En lengua azul, al menos de momento, no hay vacunas que tengan protección cruzada. Cada serotipo tiene que ser una vacuna o vacunas combinadas por lo menos. Y apareció un nuevo serotipo. Entonces, bueno, pues efectivamente desarrollamos mucho más rápido ya en este caso, porque ya teníamos la experiencia de los anteriores serotipos, la vacuna para Alemania. Y luego, además, bueno, pues hubo que hacer vacunas combinadas porque los serotipos... entró otro serotipo en España antes de que consiguiésemos erradicar el primero y en Alemania apareció también uno de los que estaba en España y apareció en Bélgica, en Reino Unido, en Francia y bueno, pues por suerte la vacuna llegó rápido, funcionó muy bien y aparte de todo eso, pues todas las medidas a las que hacía antes mención José Luis se aplicaron de una forma correcta y se consiguió erradicar. Muchas gracias, Andrés. Para el tema de la colaboración humana-veterinaria, estamos hablando mucho del tema de sanidad animal. No sé, Natalia, si nos puedes comentar un poco qué proyectos lleváis a cabo en enfermedades ahora zoonosis o las que creas que son relevantes y cómo podemos impulsar la colaboración con investigadores también de humana que hagan a lo mejor tecnologías, que estudien en tecnologías que se parezcan, ¿no?, un poco a las que hacéis vosotros en vuestro centro. Bueno, claro, primero un apunte a lo que comentábamos antes de colaboración público-privada y es cierto que a veces es complicado, ¿no?, pero quisiera mencionar un caso de éxito que es la primera vacuna frente a la COVID española, que es un caso de éxito de una empresa farmacéutica veterinaria y en la cual nosotros hemos participado desarrollando todos los estudios preclínicos en el laboratorio de alta biocontención del CRESA. Gracias a que teníamos un grupo de investigación pues, que tenía un know-how previo en un virus, un coronavirus también zoonótico, que es el MERS, que es el primo hermano del SARS. Llevábamos bastante tiempo con proyectos, sobre todo europeos, investigando el MERS y teníamos puesto a punto pues, muchas técnicas laboratoriales y había pues, mucha experiencia con este virus y enseguida pues, pudimos trabajar, ¿no?, en el desarrollo del modelo animal que luego permitió hacer los ensayos preclínicos y bueno, esta vacuna, como sabéis, ya está en fase clínica, o sea que muy bien y pudimos ayudar, ¿no?, a que esto fuera una realidad.
tenemos varios proyectos, ¿no? Realmente de colaboración. Ahora con la COVID, pues este mundo se ha estrechado, ¿no? Y realmente pues los grupos que se dedican a enfermedades infecciosas, porque nosotros, pues como tenemos el laboratorio de alta biocontención, trabajamos mucho con enfermedades infecciosas, también de humana, pues vienen a buscarnos, ¿no? Y el hecho es que, claro, no únicamente desde el punto de vista de las zoonosis, que es importante, pero también desde el punto de vista de los modelos animales. O sea, todas las vacunas de enfermedades infecciosas, ¿no?, que van destinadas a humanos se tienen que probar en modelos animales, ¿no? Entonces, aquí yo creo que también los veterinarios, este know-how que tenemos de la enfermedad también la debemos poner en valor, ¿no? Y en el desarrollo de otros sistemas de testaje, ¿no? Nosotros, por ejemplo, ahora en el CRESA pues estamos desarrollando una línea nueva de creación de un biobanco de sistemas de células vivas, ¿no?, de organoides, de explantes, de cultivos celulares, etcétera, que nos permitirá trabajar en alta biocontención con estos sistemas de células vivas y, por ejemplo, testar nuevos patógenos emergentes, testar en qué líneas, en qué organoides, en qué animales, ¿no?, pueden ser reservorios, pueden ser susceptibles de estos nuevos patógenos emergentes. O también pues, podremos testar diferentes pues, fármacos, vacunas, etcétera, en estos sistemas que lo que hacen también es reducir, por otro lado, la experimentación animal. Es decir, podemos tener el modelo animal vivo, ya lo trabajamos, ¿no?, del animal vivo, pero también estos modelos que ahora son, bueno, es lo tecnológicamente más avanzado, ¿no?, de células vivas en las cuales también podrás pues, testar estos fármacos y estas nuevas tecnologías, ¿no? Muchas gracias, Natalia. Hemos hablado de muchísimas cosas, ya nos toca finalizar la mesa redonda para dar paso a la clausura y os voy a pedir que, como hemos empezado, terminemos. Hemos hablado de la actualidad, de lecciones aprendidas del pasado. Me gustaría que viéramos el futuro y que en el tiempo que nos queda me dijerais, como un titular, palabra clave, lo que queráis, cómo veis el futuro de la prevención en I+D. Maite, no sé si puede ser la primera y hacia aquí, para finalizar. Bueno, yo la prevención en I+D no sabría decirte porque yo hace mucho tiempo que he dejado la investigación. Entonces, podría decir cualquier cosa, creo que no es el caso. Yo me dedico básicamente a la gestión, a la docencia, me entiendo muchas cosas, pero de este tema en concreto no. Yo lo único que pido es que, o lo que creo que sí que tendríamos que aprender, es que no podemos volver a actuar como anteriormente, es decir, todo lo que hemos aprendido, todo lo que hemos visto no nos puede llevar a que una vez pasada la pandemia todo vuelva como era anteriormente, porque eso de nuevo sería un error, ¿no? Yo espero que seamos capaces de continuar adelante y no volver a las tradiciones, que eso está bien para Navidad, pero tampoco no. Es un mensaje importante también para el futuro. Claro. Bueno, yo soy pues escueta y directa. Lo que veo que va a llegar muy pronto a veterinaria, seguro, o está llegando ya, van a ser pues vacunas RNA y cualquier tipo de tratamiento de RNA interferente o cualquier otro tipo de estos, y nanomedicina, nanotecnología, como he dicho también bacteriófagos en breve, como medicamento. Aquí estamos hablando como medicamento, ¿vale? No como ya una vez tratados alimentos que también ya existen autorizados. Pero lo que me gustaría desde mi punto de vista y el mío muy personal es también que aprendamos de los dos lados, que yo muchas veces veo que ya llevo un tiempo en esta parte regulatoria, veo que hay cosas que arrastramos o que copiamos o que nos ayudan desde humana porque simplemente la investigación y toda la parte pues eso, de económica tiene mucho peso, pero también creo que por nuestra parte podemos aportar mucho en cuanto a ideas regulatorias, como han estado explicando en pues, ese ejemplo maravilloso de la lengua azul. Ahí estuve también participando. Por ejemplo, fue
muy corto, pues un ejemplo muy claro de participación entre administraciones. Ahí estuvo también la agencia, que estaba yo misma, por ejemplo, pues explicando o teniendo ideas sobre qué mínimo queríamos pedir a ese tipo de vacunas. Pues cuando llegó la COVID yo recordé toda esa historia de qué mínimo van a pedir para la COVID. Yo pensaba en los ejemplos que ya teníamos en veterinaria y que encima habíamos tenido aquí en España. O sea, que simplemente creo que está, pues eso, que en todos los grupos de trabajo, este One Health que estamos hablando sea real, que a mí es lo que me gustaría que en futuro, también en el regulatorio, que hagamos mucha más, pues eso, transferencia de ideas de un lado a otro. Gracias, Charo. Natalia. Yo creo que, bueno, así como frase, que el futuro de la prevención, ¿no?, en sanidad animal, en salud humana, es la colaboración multidisciplinar. Si queremos esta visión One Health, ¿no?, de trabajar todos conjuntamente, hablamos de veterinarios, de médicos, de biotecnólogos, también del medio ambiente. O sea que yo creo que el futuro realmente es tener en cuenta y trabajar todos en colaboración para afrontar pues, los desafíos que seguro vendrán. Gracias, Natalia. Andrés. Yo soy muy optimista. Las tecnologías que manejamos hoy en día hace 50 años no eran ni ciencia ficción, no se le ocurrían a nadie. El RNA o ARN, el ADN, creo que tenemos mimbres para mejorar muchísimo el estatus del One Health. Creo que estamos avanzando mucho en colaboración, y antes hablábamos de colaboración público-privada, pero no solo, sino de colaboración interdisciplinar. El One Health es eso, y no debemos olvidar tampoco la parte de la nutrición, que nos afecta a todos y es un elemento clave en la salud. Y yo lo que creo es que tenemos que seguir colaborando, investigando, y que esto solo puede ir a mejor. Gracias, Andrés. José Luis. Yo estoy de acuerdo con mis anteriores predecesores. Si conseguimos implementar el concepto One Health, pero a todos los niveles, salud pública, sanidad animal, medio ambiente, administraciones públicas, sector privado, investigadores, estaremos mucho mejor preparados para dar respuesta a lo que nos venga. Yo también soy optimista en ese sentido, creo que hemos aprendido bastante y las cosas están mejorando. Pues muchísimas gracias por venir a estar con nosotros en esta mesa, a los que nos estáis escuchando también por streaming, a los que estáis aquí. Y nada más, nos vemos el año que viene. Muchas gracias.